El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. De nuevo, el día de hoy con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Una noticia inicial que salió pues en los principales medios de comunicación, incluyendo los ecuatorianos, es que hubo en la semana pasada ataques rusos a las plantas nucleares que existen en Ucrania. El asalto de las fuerzas rusas revivió los miedos sobre la seguridad de estas plantas. ¿Por qué es esta noticia tan importante? Aunque para el público general de pronto no pasó como una de las tantas noticias, quizás no la más importante, porque pues hay mucha preocupación sobre el problema de la crisis humanitaria y de los millones, ya pasando el millón de refugiados en esta guerra que está librándose entre Ucrania y Rusia debido a la invasión de los últimos. Pero en temas de ciencia y en temas de largo plazo, el asalto a las plantas nucleares en realidad es muy importante para temas de futuro de la humanidad. Y vamos a indicar. Primero, las autoridades de Ucrania, cuando empezó la guerra, trataron de mantener alejadas a las fuerzas rusas de sus centrales nucleares, una de ellas la mayor de Europa. Incluso establecieron un perímetro de seguridad de hasta 30 kilómetros, pero las tropas de Rusia rodearon las facilidades nucleares y entraron a la fuerza a principios de este mes. Horas más tarde del ataque, las autoridades ucranianas reportaron a la Agencia Internacional de Energía Atómica que el fuego en las instalaciones, especialmente de la planta nuclear más grande de Europa, había sido controlado y que además los empleados del gobierno ucraniano seguían operando la planta, pero esta vez ya bajo las órdenes rusas. De acuerdo a las autoridades, indicaban que estamos frente a una situación volátil y sin precedentes. No podemos permitir pues que las plantas nucleares sean bombardeadas. En realidad, una guerra podría ser el peor enemigo para la seguridad nuclear del mundo. Eso lo han dicho varios expertos en seguridad nuclear. Lo peor que podría pasar en una central nuclear es que accidentalmente o intencionalmente fueran golpeadas por misiles o bombardeos, pues estas plantas nucleares no están diseñadas para soportar explosiones fuertes. Sus muros están construidas para soportar explosiones internas leves, como el rompimiento de una tubería, por ejemplo. Por ende, potencialmente es muy grave que en un ataque un misil impacte a la piscina de combustibles nucleares utilizados en esas plantas y que pues ellas contienen material radiactivo, el cual se liberaría hacia el espacio y ambiente que rodea a estas plantas. Esto hace pues que el peor escenario sobre un ataque a plantas nucleares y que podría darse también un accidente o un desastre parecido o quizás peor al que ocurrió en el siglo pasado con la planta Chernobyl, ahí mismo, en el mismo país de Ucrania, podría gravemente dañar al reactor y enviar radiación a la atmósfera
y las consecuencias serían impredecibles, pues podrían durar por muchos años. Ustedes saben, mis amigos, que en esto del cambio climático y que se está luchando para reducir las emisiones de CO2, pues para el año 2050, para obtener una reacción o parar el aumento de temperatura, deberíamos para el año 2050 dejar de utilizar completamente los combustibles fósiles, que son básicamente el petróleo. Entonces, una de las soluciones y alternativas que se han dado al respecto es, ¿por qué no construir plantas nucleares? Es más, los científicos de varias organizaciones mundiales, inclusive de organizaciones como la de Bill Gates, han diseñado plantas nucleares mucho más seguras, mucho más eficientes, que seguramente en tiempos de paz no estarían sujetas a accidentes como el que ocurrió en Chernobyl. Pero esta posibilidad de que haya una guerra y de que estas plantas puedan ser atacadas, y que no solamente eso, de haber algún ataque con misiles, podría producirse el peor desastre ambiental debido a la radiación que iría a la atmósfera, no está contemplado. Estas plantas no podrían aguantar este tipo de situación y, por supuesto, serían vulnerables. Entonces, esta alternativa de utilizar plantas nucleares para reducir la emisión del CO2, realmente las probabilidades de uso van a bajar en los próximos años. La discusión entre los líderes mundiales por optar como uso o como producción de energía a través de plantas nucleares, su probabilidad de construcción va a disminuir terriblemente. ¿Y por qué? Porque pues la amenaza de una guerra podría ser realmente desastrosa, y lo están comprobando con este ataque ruso. Entonces, realmente esta situación, este ataque ruso, y no solamente el ataque ruso, pero el hecho de que han atacado y han invadido plantas nucleares, y que pues sus misiles por poco alcanzan a los domos donde están las piscinas con combustible radioactivo, ha sido realmente una situación muy, muy, por decir algo, miedosa y realmente peligrosa. Entonces, el cambio climático, como pararlo o disminuirle utilizando plantas nucleares, parecería ser que la alternativa va a disminuir de manera dramática. Seguramente en las conversaciones y en los planes que hagan especialmente los países desarrollados, la construcción de plantas nucleares no va a estar en los planes para reducir el cambio climático. Vean cómo puede afectar tan gravemente un ataque ruso, y especialmente hacia las plantas nucleares. Realmente las consecuencias de esta guerra podrían ir mucho más allá, hasta afectar en términos mundiales la reducción del cambio climático, pues plantas nucleares seguramente ya no van a ser utilizadas para reducir el uso de combustibles fósiles en los próximos años. De ahí era que esta noticia era clave y es clave a efectos del mediano plazo y del futuro viable de la humanidad en este planeta.